Buenos días. Agradecer la invitación del American College of Physicians, el capítulo chileno, para presentar este tema, a juicio mío, de gran relevancia en el contexto, en la situación en que nos encontramos o de la que venimos en cierta medida saliendo, que es el impacto del COVID en todo lo que es el modelo de atención hospitalaria. Corresponde hablar, por lo tanto, cómo optimizar a través de la hospitalización domiciliaria y del uso de la telemedicina, eh, la atención de pacientes en un contexto pandémico y postpandémico. Primero, mis conflictos de interés. Yo recibo honorarios por charlas, boards de distintas compañías farmacéuticas. Soy director de la Corporación SIDA Chile y de la Sociedad Latinoamericana de Virología Clínica, que recibe patrocinio por investigación y educación médica continua. No recibo auspicios para asistir a congresos y cursos internacionales, ni participo en estudios clínicos patrocinados por la industria. Esta es una foto cualquiera que pude haber tomado de cómo eh, durante distintos momentos de la pandemia se incrementó drásticamente el número de camas intensivas con gran ocupación, lo cual, por cierto, estas camas críticas permitieron salvar muchas vidas y no colapsar como sistema, y es lo mismo que ocurrió en nuestro hospital Barros Luco. Pero esta transformación de cama, esta respuesta hospitalaria tan destacable frente a las exigencias de la pandemia, significó una adecuación de los servicios clínicos que muchas veces tuvieron que transformarse en camas críticas, servicios que no eran críticos. En nuestro hospital tuvimos la ventaja de contar con un hospital de campaña, un hospital modular, que nos permitió tener camas básicas necesarias, pero otros hospitales no tuvieron esta situación. Tuvimos que movilizar todo el personal en el contexto de la definición de flujo, de aislamiento, la búsqueda activa de casos y contactos a la llegada de los pacientes al servicio de urgencia. Eh, Tuvimos que reaprender a trabajar en equipo, coordinándonos los equipos de urgencia, con los equipos de gestión, con infectología, con los servicios de urgencia, de manera de poder racionalizar y adecuar todo el funcionamiento hospitalario a esta tremenda demanda asistencial. ¿Cuáles fueron los desafíos que representó la pandemia en sus peores momentos para la dinámica hospitalaria? Primero, el uso óptimo de las competencias de los equipos de salud y la adecuación de las tratancias. ¿De qué les estoy hablando? De dermatólogos haciendo contactos con las familias, traumatólogos desempolvando fonendos y atendiendo pacientes con COVID, servicios quirúrgicos o de especialidades que se transformaron en servicios COVID, y eso significó todo un reaprendizaje para muchas especialidades y también un desafío para la gestión hospitalaria. Y por cierto que esta demanda nos obligó a funcionar muy activamente en altas precoces, en reducir días de estada por la tremenda presión de hospitalización de nuevos casos. Y eso obviamente nos lleva al tema de esta presentación, que es un desarrollo o un nuevo impulso en lo que es la hospitalización domiciliaria, que es lo que les quiero contar como experiencia del Hospital Barros Luco, y al uso ampliado de tecnologías de la salud. Todos lo sabemos, cómo se transformó la atención ambulatoria prácticamente en una extensión de teleconsulta. También se utilizó telemedicina, y también tuvimos que hacerlo, por cierto, en hospitalización domiciliaria. Esta es la bucólica visión de nuestra unidad de hospitalización domiciliaria en el Hospital Barros Luco. ¿Cuáles son las ventajas de la hospitalización domiciliaria? Por cierto, acorta la hospitalización tradicional, mejora la calidad de vida del paciente al estar en su entorno familiar, reduce, por cierto, las estadías hospitalarias, lo que trae consigo menos complicaciones de estadías hospitalarias prolongadas, como por ejemplo las infecciones asociadas a la atención en salud, y por cierto reduce los costos hospitalarios. ¿Cuál fue, por lo tanto, el desafío que representó para la hospitalización domiciliaria la epidemia de COVID? Primero, un aumento cuantitativo muy importante en el número de atenciones. Solo para darles un dato, nosotros tuvimos que aumentar 90 cupos a 140 cupos y de un número de ingresos de 2.200 anuales a 4.400 anuales, más de 4.400, por lo tanto más de un 100% de aumento cuantitativo de la demanda. Pero además significó un desafío
cualitativo, por cuanto nuestros pacientes tuvieron claramente una mayor complejidad y eso representó un aumento en las necesidades técnicas, de especialidades tecnológicas y, por cierto, de gestión para todos los estamentos de la hospitalización domiciliaria, sea el estamento de enfermería y TENS, el estamento kinesiológico y, por cierto, también el estamento médico. ¿Cómo se respondió entonces a este aumento cuantitativo? Porque evidentemente al aumentar de 2.200 a 4.400 ingresos y de un cupo de 90 a más, varias veces tuvimos más de 140 pacientes hospitalizados en domiciliaria, no teníamos una duplicación de nuestro personal como para mantener la dinámica de las consultas presenciales o las visitas de ruta y por lo tanto recurrimos de manera muy significativa a la teleconsulta y a la telemedicina. Y como respuesta a la complejización de los pacientes, hubo que incorporar especialidades médicas y quirúrgicas al equipo de domiciliaria de manera de poder satisfacer las demandas específicas y de mayor complejidad de estos pacientes. Y para responder a las necesidades técnicas y de gestión, por cierto, el desarrollo de plataformas y el trabajo en red con el hospital. Les voy a mostrar a manera de ejemplo brevemente cómo se concretó esto. ¿Cuál es el modelo de atención que se debió implementar en relación a la situación que estábamos viviendo en el hospital? Primero, hubo la solicitud, la indicación por parte de la dirección de que se necesitaba promover las altas y eso significó que la unidad de hospitalización domiciliaria pasó de ser un receptor de interconsultas para hospitalización domiciliaria de pacientes hospitalizados a un captador activo de pacientes a través de visitas a los servicios. Todo un rediseño de la evaluación dinámica, rápida de los ingresos por parte del equipo completo de unidad de hospitalización domiciliaria, tanto médicos como enfermeras como trabajadores sociales, generar reuniones de ingreso. Esto fue totalmente nuevo para el diseño de planes terapéuticos específicos para los pacientes que se estaban yendo a hospitalización domiciliaria. Visitas por distintos profesionales y por telemedicina, como les señalaba, un seguimiento clínico de los pacientes en su domicilio con participación de especialistas de manera tal que, estando en su domicilio, el paciente tuviera el mismo modelo de atención o muy similar modelo de atención del que tiene el paciente hospitalizado. Y traer pacientes a controles, a reingresos programados para posteriormente ser dado de alta a APS o a CDT, como en muchos casos de COVID, para oxígeno por periodos más prolongados. En cuanto a la búsqueda de pacientes, se implementó en los distintos servicios, en todos los servicios del hospital, visitas diarias con los jefes de servicio, quienes ellos delegaran, en que se pasaba visita absolutamente por todos los pacientes hospitalizados con los médicos tratantes y se definía en esa visita los pacientes que estaban en condiciones de continuar su manejo en el domicilio. La evaluación pertinente por el médico de hospitalización domiciliaria, la enfermera universitaria, la trabajadora social, para evaluar la red del paciente y ver las condiciones en su domicilio para recibirlo. Y también algo que se implementó de manera ya definitiva, la evaluación de los pacientes que solicitaban ingreso a hospitalización domiciliaria del Hospital Barros Luco, estando en otros hospitales o en otras clínicas, por estar la red integrada de salud, ¿no es cierto? Y también la vigencia de la ley de urgencia y otras que nos hacía ir a evaluar a estos pacientes a otros hospitales, y aquí tienen a un doctor de domiciliario evaluando un paciente en una clínica privada, enviando por telemedicina la radiografía del paciente, los signos vitales y su conclusión de que el paciente puede ingresar a nuestra domiciliaria si hay o no requerimientos de oxígeno, etc. Por lo tanto, una captación activa y evaluada in situ de los pacientes a ingresar, lo que hacía que desde el momento en que el paciente ingresaba a domiciliaria ya era un paciente conocido en sus complejidades y en sus características por el equipo. Esto ha sido algo extraordinariamente productivo y enriquecedor, que son las reuniones de ingreso. Acá les presento a la doctora Rodríguez, la subjefa de hospitalización domiciliaria, el kinesiólogo, la doctora de ingresos, la enfermera, y estamos analizando
cada uno de los pacientes que está ingresando a domiciliaria participan especialistas. Aquí tienen a la doctora Consuelo, médico internista, que participa en estas reuniones. Se hace una discusión clínica de los pacientes, se revisan todos los estudios, acá se está revisando el escáner del paciente y se define un plan terapéutico de ingreso que queda a cargo de la doctora de telemedicina para su implementación y su seguimiento. Se definieron una serie de protocolos para distintas patologías. En esta reunión de ingresos se programa el régimen de visitas a domicilio, de consultas por telemedicina, de teleconsulta, y los estudios complementarios a realizar durante la hospitalización domiciliaria en caso de ser necesario, controles de función renal, controles de imágenes, etcétera, y la derivación al alta. Y el seguimiento de pacientes, que la verdad es que es fundamental, el paciente desde el momento que entra a hospitalización domiciliaria hasta que termina su periodo de hospitalización, tiene que tener un seguimiento permanente, y acá tenemos la participación de los médicos de ruta que van a hacer las visitas, las teleconsultas que se hacen por telemedicina y que genera, al igual que las visitas de enfermería y de kinesiología, reportes de profesionales respecto de la evolución del paciente. Y eso se complementa con una permanente revisión de los exámenes de laboratorio, de los estudios de imágenes que se van haciendo durante su periodo de hospitalización domiciliaria. Y eso significa reuniones del staff en que se analiza y se hace seguimiento de los pacientes, por supuesto, de acuerdo a la complejidad, y los pacientes de mayor complejidad tienen un seguimiento más cercano. Se traduce también en una reunión diaria de ruta y de telemedicina en que se definen las intervenciones a hacer durante el día, qué pacientes van a ser visitados de una manera o de otra, los reportes a recibir, y, muy importante, a través de la telemedicina, como les voy a mostrar algunos ejemplos, se mantiene contacto con los mismos especialistas tratantes para el seguimiento de sus pacientes. Se registran los cambios de planes terapéuticos y se programan los reingresos. Entonces, fundamental la incorporación de la telemedicina como una herramienta previamente no existente. Podríamos decir que la telemedicina era contestar el teléfono si algún paciente en hospitalización domiciliaria llamaba espontáneamente, pero actualmente es una actividad permanente y muy relevante dentro del trabajo realizado. Entonces, en telemedicina, en tiempo real, digamos, se están recibiendo reportes de ruta, se está haciendo, aquí tienen la doctora de telemedicina, revisando las imágenes, los exámenes de laboratorio, haciendo esta interconsulta activa con los especialistas, tanto los que son parte del equipo de hospitalización domiciliaria como los especialistas tratantes de los distintos servicios del hospital, la programación de procedimientos y estudios, los cambios de planes terapéuticos, los reingresos programados y, por cierto, al fin del día y a la mañana siguiente, la reunión de ruta. Y acá tienen cómo, a través de telemedicina, se está reportando desde la ruta el paciente que se le programó la toma de un electrocardiograma, el paciente que está con seguimiento de saturaciones, digamos, en protocolo respiratorio. Y esto ha sido algo muy importante para poder desarrollar la hospitalización domiciliaria, y es que nuestra unidad de hospitalización domiciliaria, que depende del servicio de gestión de pacientes, tiene salas en las cuales, con médicos de hospitalización domiciliaria, en las cuales puede hacer internaciones transitorias de pacientes. Aquí les muestro una de nuestras salas. Esta es la sala básica, tenemos una sala también de agudo, monitorizada, donde los pacientes pueden venir a una corta estadía a cargo nuestro, donde son evaluados en forma presencial por especialistas, cirujanos vasculares, cirujanos plásticos, broncopulmonares, fisiatras, foniatras, porque tenemos muchos pacientes con trastornos de deglución. Se hacen transfusiones de hemoderivados, si es fines de semana lo podemos hacer en estas salas, en la semana lo traemos directamente a la unidad de medicina transfusional, se hacen cambios de cánulas, cistostomías, se instalan drenajes percutáneos, tanto pleurales como peritoneales, en pacientes con carcinomatosis, con derrames o ascitis refractaria. Y, por cierto, se programan cirugías y endoscopías. Y aquí les quiero contar este caso que es muy relevante, una paciente operada de cadera,
que salió a las 48 horas con hospitalización domiciliaria, con una endoprótesis de cadera izquierda, y que en el reporte de ruta se indica que la paciente estaba con dolor y con aumento de volumen en la cadera. La paciente fue traída a estudios de imágenes, ustedes lo ven acá, se demostró que había una luxación de la prótesis de cadera, y esa misma tarde la paciente fue intervenida quirúrgicamente y se reposicionó la prótesis, y al día subsiguiente nuevamente se encontraba en su domicilio, sin toda esta ocupación de camas hospitalarias en periodos pre- y postoperatorios prolongados. Eh, para ir mostrándoles y resumiendo un poco cuáles son los protocolos que se han implementado, el tipo de pacientes que se están manejando, hay algunos protocolos que ya venían previamente. Ustedes saben, las domiciliarias tienen mucho manejo de enfermería, tanto de curaciones, de administración de antibióticos, eso como lo clásico. Eh, Hago un reconocimiento a la enfermería de nuestra unidad y del servicio. Aquí tienen el caso real de una paciente nuestra que salió con nosotros con esta escara, lesión por presión grado 4, sacrocoxigia, ¿no es cierto? Y que al cabo de un tiempo de curaciones avanzadas en domicilio ya está en franco proceso de cierre de su lesión por presión. Lo tradicional de las domiciliarias es el manejo metabólico, la educación en el uso de insulina, los traslapes a taco y los cuidados paliativos. Pero a eso hemos incorporado toda una eh, eh, estrategia muy proactiva con pacientes traumatológicos, que son una tremenda presión asistencial con estadías prolongadas hospitalarias, pacientes que requieren, por ejemplo, manejo de partes blandas, se coloca un fijador y quedan con partes blandas que requieren curaciones para poder llegar al abordaje quirúrgico definitivo, y que en vez de hacerlo en una sala de traumatología, lo hacemos en domicilio. Y esto mismo se lo vamos reportando por telemedicina a los médicos especialistas, que dicen, ya, la vamos a programar para pabellón, y la paciente viene electivamente, se opera y posteriormente es dado de alta. Los pacientes que están a la espera de cardiocirugía, pacientes a la espera de cirugía vascular, que en vez de estar en el servicio de cirugía, están en su domicilio, se traen a la arteriografía, se traen al procedimiento. Eh, pero hemos incorporado muchas otras cosas. El COVID respiratorio, por ejemplo, el protocolo de COVID respiratorio, esto que aquí es una foto, pero en realidad es un video en que nos envían para evaluación el kinesiólogo, el trabajo respiratorio del paciente, la instalación, como les decía, por radiología intervencional, de drenajes pleurales y peritoneales con valvulados, para el manejo de pacientes con derrames refractarios y muchos pacientes en cuidados paliativos. Protocolos de manejo de insuficiencia renal aguda, de insuficiencia cardíaca, el protocolo de manejo hematológico, pacientes con citopenias y, como les decía, controles y reingresos programados. Y hasta llegar a nutrición parenteral, tenemos varios pacientes con nutrición parenteral que aquí lo tienen con Nutriflex, pero tenemos algunos que también son de preparación a través de una empresa externa, y con un PICC-line o un midline están en su domicilio y se hacen todos los controles de laboratorio pertinentes y vienen a sus evaluaciones por especialistas. En resumen, lo que les quería decir es que la pandemia ha sido un evento tremendo para los hospitales, para el sistema de atención, tanto público como privado, pero ha dejado algunas enseñanzas y ha traído algunas prácticas y algunos desarrollos, como es la potenciación de la hospitalización domiciliaria y del uso de las tecnologías al servicio de la salud, que sin duda han permitido un mayor desarrollo y que son a estas alturas indispensables y de gran utilidad para el enfrentamiento ya no solo del COVID, sino que de las distintas patologías que tienen que atender nuestros hospitales. Quiero hacer un agradecimiento especial para terminar a nuestro equipo, a la doctora Rodríguez, que les mostré, a la enfermera jefa Paola Riquelme de hospitalización domiciliaria, a todos los médicos, enfermeras y kinesiólogos de la unidad de hospitalización domiciliaria, a la enfermera jefa del servicio de gestión, Jennifer Orellana, y a todo el equipo de gestión de pacientes con los cuales hemos podido desarrollar todo este crecimiento tan necesario en nuevas estrategias para la atención de salud. Muchas gracias.